Siendo las 12 horas 11 minutos, continuamos en Noticias Urbanas. Estamos aquí con Tony Lizano y tenemos en línea al subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno de la ciudad. Él es ex legislador porteño. Candidato a diputado nacional, presidente del socialismo porteño. Una carrera de una trayectoria importante para nuestro invitado Roy Cortina. ¿Cómo estás, Roy? Fernando Riva aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto tenerte aquí en el programa. A ver, si me podés, yo te voy a hacer una preguntita que no tiene mucho que ver con todo este tema que habla todo el país, pero sí tiene que ver con el partido. Vos precisás el Partido Justicialista aquí en Socialista. Sí, ¿qué dije? Justicialista. ¿Justicialista dije? Ah, mira. Mala mía, Roy, mala mía. Bueno, no, a veces no. Sí, no todas las mañanas son buenas aquí. A veces puede pasar. No, digo, hace mucho tiempo que conducís el socialismo de la capital, pero hay un señor que se llama Esteban Paulón, creo, o Paulón, algo así, que es presidente, Paulón, es presidente del Partido Socialista a nivel nacional. Pero este señor, que no tengo el gusto de conocer, no tuvo mejor idea que reunirse con otros dirigentes políticos de este distrito, algunos nacionales, y presentar una lista aquí. Él, dentro de todo ese enjambre, creo que va a senador nacional, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, lo que yo no puedo entender es cómo puede pasar que este muchacho venga de Santa Fe con el socialismo nacional en la mochila y arme una lista donde el socialismo realmente tiene una política histórica hace muchos años, que se fue adecuando a distintas realidades, pero es una realidad política en la ciudad de Buenos Aires que no se puede ignorar. ¿Por qué le ignoró Paulón? Bueno, por supuesto que todo lo que diga no tiene que ver con cuestiones personales, sino con un análisis político. Sí, a eso iba, nada personal. Yo lo conozco a Esteban desde hace mucho tiempo, es un gran militante, ha militado siempre toda su vida en la provincia de Santa Fe y ha sido secretario parlamentario del bloque, con lo cual ha pasado mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires y además ha sido es todavía un dirigente muy reconocido en la Federación LGBTQ+. Pero me parece que sí, la decisión que ha tomado, me parece a mí, no solamente a mí, sino al Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, una decisión equivocada, porque él ensaya prácticamente una aventura personal en la Ciudad de Buenos Aires, a la mitad de su mandato, en representación de la provincia de Santa Fe, nada menos que para intentar ser senador, porque es candidato a senador de la ciudad de Buenos Aires. Él alega que se mudó, que siempre vivió la mitad del tiempo aquí. Puede hacerlo, vivimos en un país democrático, se puede uno mudar, y más que eso todavía, si se muda acá y quiere participar en el Partido Socialista, será tratado con todo el cariño y el respeto militante del Partido Socialista y más de la envergadura de él, pero la verdad que intentar una aventura electoral por fuera del Partido Socialista en este distrito, podría haber sido en otro distrito, no es algo positivo para el Partido Socialista, y yo creo que es una equivocación, que creo que con el paso del tiempo, sin pelearnos, él me parece que nos va a dar la razón. No es bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que el partido, todo el país, está ensayando caminos similares al que está ensayando el Partido Socialista en la ciudad. El Partido Socialista, del cual es el representante él de Santa Fe en la Cámara de Diputados, va en una alianza electoral con el radicalismo, con otros partidos más, con el PRO, en una lista todos juntos.
la provincia de Buenos Aires van también con el radicalismo, con distintas tendencias. En Córdoba lo mismo, están con el gobierno de Schiaretti, y acá viene Paulón a presentarse, dice él, con una lista amplia y plural. Los personajes que están en esa lista son toda gente que yo conozco, muy valiosa: Alejandro Katz, Gabriel Puricelli, Diana Mafia, pero no representan en realidad una amplitud del Partido Socialista, porque Alejandro Katz trabaja desde hace mucho tiempo para el CEMUPRO y tiene vínculos históricos con el Partido Socialista. Diana Mafia tiene tratadas de historia de familia socialista. Gabriel Puricelli lo conozco hace 40 años, lo conozco desde la época en que militaba en la universidad. No veo nada nuevo ahí, excepto la aventura de querer ser senador por la ciudad de Buenos Aires de Paulón. En fin, yo le pido disculpas a los afiliados del Partido Socialista, porque esto confunde. Él igual no habla del Partido Socialista. Lo más gracioso de todo esto, la pregunta, ¿quién es el secretario general del Partido Socialista? ¿Sí? Perdóname, te perdí el audio en la última afirmación que hiciste. Cuando dijiste lo más... Lo más trágico, gracioso, es que él es secretario general nacional del Partido Socialista. ¿Sí? Bueno. Borró esa identidad de Twitter porque la tenía hace poco y ahora habla en contra de la partidocracia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay muchas incongruencias. Bueno, no importa, vos me hiciste la pregunta, yo quiero más que nada hablar de en qué está el Partido Socialista y de la realidad, si ustedes me lo permiten, ¿no? Sí. De la realidad nacional y cómo afecta eso a las elecciones en la ciudad, ¿no? No, tal cual. Y lo que pasa es que quería aclararlo porque realmente me parecía una actitud inconsistente, quizás falta de ética, por eso te lo pregunté y nada más. Aclaradísimo, ahora sí, se vienen las elecciones en Cava, el Partido Socialista, bueno, estuvo, como vos decís, de alguna manera armando junto con otros espacios políticos, una coalición que va a intentar proponer que en las elecciones del 26 de octubre, aquí en la ciudad. Yo pienso que en la ciudad de Buenos Aires, soy más optimista que otros, en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que Milei haya dicho que pintó de violeta la ciudad, en mi barrio los votos se cuentan de otra manera. En la última elección, de cada 10 porteños, 3 votaron a Dorni. O sea, sacó el 30% de los votos. Es verdad que las otras han sido minorías muy fragmentadas, excepto el kirchnerismo, que bueno, tiene un voto cautivo importante. Ahora, eso significa que lo que sacó a Dorni lo convierte en primera minoría, no en mayoría de la ciudad. En la ciudad, el 70% de la gente no votó a Milei. Entonces, en ese 70%, en donde por supuesto estaba el PRO antes de pasarse y de aliarse a la Libertad Avanza, hay mucha gente que no votó, no vota ni votaría jamás a la Libertad Avanza, está muy disconforme con el gobierno de Milei, y hay otra gente que la ha votado con buena intención, pero está francamente decepcionada. En ese porcentaje que oscila entre el 45 y el 60%, es el mensaje que destina esta coalición que hemos armado de Ciudadanos Unidos, que es muy importante aclararlo en este programa, que lo escucha mucha gente, que tiene cierto respaldo y está emparentada con este espacio nuevo de los gobernadores nacionales, sobre todo de Puyaro y de Schiaretti, con quienes tenemos más vínculos, que de alguna manera apoyan o se sienten identificados con esta lista que encabeza Ocaña para el Senado y Lustó en la lista de diputados nacionales. Lo que buscamos es
construir un espacio camino al 27 que sea una oposición obviamente crítica, muy crítica, pero con solidez, con argumentación, no con insultos, ni con violencia, ni con discursos de odio al actual gobierno nacional, y que por supuesto no repita el ciclo, que no sea una vuelta al pasado con el viejo ciclo kirchnerista que de alguna manera fue la incubadora de este huevo de la serpiente que significó el mileísmo, ¿no? Porque en general mucha gente que ha votado al mileísmo es por el hastío que le causó tantos años de gobierno peronista kirchnerista. Así que en esto estamos, es ofrecer una propuesta de diálogo, de concertación, que basa la salida de la Argentina en respetar la democracia y en impulsar un desarrollo, en donde el orden de las cuentas es un factor, pero no el único y el fanático que sostiene adelante este gobierno, y que por sostenerlo de manera fanática suceden las cosas que creo vos describías hace un ratito en tu introducción, que en donde tenemos un país que está planchado económicamente, con la industria para atrás, que hace 25 años que se come el consumo de carne en la Argentina, hace 24 años que no está tan bajo como ahora, el aumento de la pobreza, el empobrecimiento de la clase media, las zozobras que pasan las pymes en la Argentina, la queja finalmente de todos los actores económicos porque se carece de un plan sistemático y coherente. Bueno, entonces queremos desarrollo, porque el desarrollo es la madre de la solución a todos estos problemas. Roy, ¿cómo estás? Te quiero preguntar en relación a dos cuestiones que nosotros hicimos varias notas con Noticias Urbanas también para el portal, además de para la radio. Vos venías describiendo una situación crítica con el gobierno nacional, pero ahora aparecen dos cosas, ¿no?, que parece que tuvieron mucho efecto en la gente. El tema del caso Españolo, y después en el centro de la escena, además se suma que todas las miradas por las acusaciones apuntan nada menos que a Karina Milei. Entonces me gustaría una reflexión tuya en relación a esto que parece ser algo que, a diferencia de Libra o de otras cuestiones como el tema de las valijas en Ezeiza que pasaron, etcétera, no penetraron tanto como este tema. Y por la rapidez en cómo ha actuado la justicia, que está muy bien, los allanamientos, las idas y vueltas de este personaje no conocer, y está registrado que ha entrado a la Quinta de Olivos, tengo entendido, de 18 veces, más de 40 veces hasta acá, con él, o sea, Marina. El incidente es indubitable, y yo creo que vos tenés razón en cuanto a la gravedad, si bien lo de la Libra, todo lo que significó esa primer estafa a escala global, en donde esté inmiscuido, en donde sea partícipe por la promoción de ese negocio de monedas cripto. Esto es terrible porque, como a usted le debe haber pasado, indigna que esto suceda aparentemente con medicamentos y con la a ver, Roy, perdóname un segundo. Yo no sé si es un tema de señal. González, señala ya, ¿no? Bueno, a ver si porque de ratos te perdemos el audio. Y a ver ahora. Decía. Sí. Ustedes cualquier cosa levanten la mano si aquí no sigo hablando. Sí. Digo que indigna que justo este caso de corrupción sea a través nada menos que de la Agencia Nacional de Discapacidad,
que era un tema que irritaba mucho a la sociedad, indignaba mucho a la sociedad por el distrato y con el discurso de indolencia y prácticamente de odio con el que era abordado por el propio protagonista, este español, también por el gobierno nacional. Entonces, creo yo que es un caso que efectivamente ha penetrado y mucho en la sociedad, así lo dicen las mediciones, las encuestas, es un caso serio de presunta corrupción, y yo creo que la raíz de esto, porque conocemos otras corrupciones de otros gobiernos, del saliente, de los anteriores, o sea que es algo ya estructural, lamentablemente, en la política argentina, pero sí deja una enseñanza, que es la siguiente. Este tipo de gobiernos como el de Milei tiene como objetivo que finalmente no desaparezca el Estado, sino que el Estado sea administrado por los dueños de este país, ¿sí? Y que finalmente quienes gobiernen de manera inescrupulosa y sin ningún tipo de control. Y eso invariablemente no solo lleva a políticas económicas y sociales injustas para una mayoría, sino para actuar con absoluta inescrupulosidad y, por supuesto, florecen con ese tipo de gobierno los casos de corrupción. Este no ha sido el primero. Acá hay un camino que, recuerden ustedes, arrancó con la campaña, con los con la venta de candidaturas. Las candidaturas que se compraban, con las valijas esas sospechosas que entraron, con el caso Libra. Y si no hay un control de la justicia, que ha actuado muy bien, y si esta gente sigue gobernando con el nivel de fanatismo, la corrupción se va a profundizar en la... Sí, hay dos temas que me interesan. Una, si vos intuís, porque también cuando enumerabas, tanto vos como Tony, el tema de los casos de corrupción, nos olvidamos de Tech, la compañía ligada a los primos Menem, con el Banco Nación, y bueno, y cuando empezaron a tirar de la cuerdita, no era solo el Banco Nación la contratación de esa empresa. Me parece que es como que hay una matriz de corrupción prácticamente estable, que tiene que ver con lo que vos decías: el Estado es nuestro, hacemos con él lo que queremos, y es prácticamente quizá la empresa más grande que tengamos que administrar, por lo menos a lo largo de estos 4 años. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque hace... ya no recuerdo, esto es una vorágine absoluta, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, lo de Loma de Zamora. Antes de ayer fue lo de Corrientes. Ayer fue lo de Corrientes, exactamente. Donde, todavía no está claro cómo, quién, cuándo, cuándo sí, apedrearon a las camionetas donde iba el presidente y su hermana. A ver, dos cosas. Uno, primero, sería bueno aclararlo, ¿no? Porque si había algo, primero que, por supuesto, condenamos cualquier tipo de ataque a un presidente. De más está decirlo. Segundo, me gustaría que supiéramos bien, profundamente, quién fue el que lo atacó. Porque si hay algo que le convenía al presidente era que le revolearan 2 o 3 piedras ese día. No tengo ninguna prueba de lo que digo es algo sensato. Para salir de un problema, mejor generar otro. Por un lado. Pero lo que yo te quería preguntar es, este discurso de tanto odio, de tanta crueldad, ¿no es normal que genere una respuesta de gente que está absolutamente en estado de vulnerabilidad absoluta, y que le viene a hacer el circo 15 minutos, como fue el otro día con la banderita y el kirchnerismo nunca más, y toda esa basura que metieron sobre todo por el nunca más, ¿no? Me parece que eso es
propia del pueblo argentino y no del kirchnerismo, por otra parte. Así que, bueno, el discurso del odio no puede generar una respuesta tan mala como esa, y después esa respuesta seguramente generará una peor, y empezamos a subir los niveles de autoritarismo, sobre todo en aquellos que están en el Estado, ¿no? Ya nos pasó una vez, por eso digo, los argentinos tenemos alguna expertise en este tema. Mirá, lo primero que hay que decir, como vos muy bien lo señalabas, hay que ser muy claro y muy tajante, hay que condenar todo tipo de violencia. La violencia verbal, la violencia física, las piedras, los escraches, porque primero no es la metodología que nos va a llevar a un cambio para los que estamos en contra de este gobierno. Estamos en democracia, hay un porcentaje importante de gente que está en contra de este gobierno, hay un porcentaje de la dirigencia política y la dirigencia en general que está en contra de este gobierno. Los cambios tienen que ser en paz y en democracia. Para eso tenemos cada 2 años elecciones. Ahora hay una elección de medio término y hay una elección clave en el 27 en donde elegimos presidente. De manera tal de que la soberanía para esos cambios la tiene el pueblo cuando vota, ¿sí? Obviamente que es legítimo protestar, marchar, peticionar, hacer presentaciones en la justicia, hacer manifestaciones, bueno, todo lo que se puede hacer en democracia. Pero hay que tratar de evitar por todos los medios, por más que mucha gente esté enojada, o por más que haya algunos políticos que traten de buscar un atajo, que la violencia no es el camino. El camino es la democracia y la participación. Ahora, dicho esto, yo siempre considero que la madre de las violencias siempre se generan desde el Estado. ¿Sí? Esto es histórico. Desde los sumerios para acá es muy difícil que la violencia se origine caprichosamente desde abajo. Algún malestar que generan los que... Obviamente que no vivimos en la época de hace 300 años o 400 años. Hoy la violencia del Estado es más sofisticada y vos la describiste a la perfección. La violencia de los discursos de odio, donde si desde arriba a vos te hablan, ¿me está escuchando bien? Sí, Ahora sí. yo te aviso. A vos te hablan con esa crueldad y eso genera violencia. Tarde o temprano alguien te va a contestar con violencia verbal. Si vos después doblás la apuesta, te van a contestar con más violencia verbal. Y si después algún provocador del gobierno, de los servicios, acá han pasado cosas muy extrañas, por ejemplo, que una agrupación libertaria estudiantil haya hecho una pintada, un graffiti en la mesa de otra agrupación estudiantil peronista. A mí, yo que soy conocedor del movimiento estudiantil, que conozco la UBA, que en mi juventud milité en la universidad, he visto pocos casos. Y miren que se han peleado muchísimo las distintas agrupaciones, el folclore estudiantil, a veces peleas que han sido condenables, por supuesto, pero que pinte la mesa de otra, hace tiempo que yo no escucho una cosa así. Y eso generó una gresca, generó la violencia, generó que vayan medios de comunicación. Entonces hay que tener cuidado, vos también muy bien lo decías, porque precisamente hay gente que puede estar en el gobierno buscando distraer la atención y además polarizando
¿sí? Buscando una... Y eso es caer en una trampa. Por eso, con paz, con movilización, con el entusiasmo de la gente. Bueno, Roy, la verdad que agradecerte mucho este tiempo con nosotros. No, estamos en campaña, no va a ser la última vez, seguro. Te mandamos Muchas gracias a ustedes. un fuerte abrazo, ¿sí? Hasta luego. Abrazo. Chao, Abrazo. chao. Bueno, 12:36, primera pausa en Noticias Urbanas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse del